Buen día. Yo soy Roberto Benjamín Candia, profesor de guaraní. Y a partir de la fecha hoy, domingo 9 de junio del año 2004. Bueno, vamos a aprender el idioma guaraní. Bueno, como todos sabemos que el Avañe'e es el idioma que quiere decir el idioma del hombre y le pertenece a la etnia guaraní que habitaban acá desde el sur de Norteamérica hasta el sur de Buenos Aires, casi en toda la costa atlántica, y en las otras regiones, lógicamente, las otras etnias que ya es de nuestro conocimiento, etnias grandes como los aztecas, los incas, y bueno, y después así seguían los aborígenes. Pero acá nuestro interés es, dando cumplimiento a la ley número 5598 de fecha 28 de septiembre del 2004, que fue aprobado por unanimidad en ambas cámaras de la legislatura de Corrientes, diputados y senadores. Bueno, ahí esa ley autoriza a que se enseñe el guaraní a través de los medios de comunicación, que se coloquen o se anoten o se señalicen todas las zonas topográficas, tanto en castellano como en guaraní. Bueno, ahora vamos a lo más importante, dando cumplimiento a esas cláusulas de la ley, es que me pongo a enseñar. ¿Por qué? Por el gran amor que le tengo al idioma guaraní, ya que ese fue mi primer medio de comunicación. O sea, de que nos comunicamos a través del Avañe'e, así como hay todos los otros idiomas en el mundo, y la gestualidad y la mímica, bueno, todo eso. Acá tenemos uno de los mejores idiomas del planeta Tierra, que está a la altura de cualquier idioma. Bueno, vamos ahora. Ustedes saben que el idioma guaraní, en la actualidad, desde el año 1600, cuando los sacerdotes misioneros de distintas congregaciones, como ser jesuita, franciscano, mercenario, sí, no mercenario, bueno, entonces, desde esa época, ellos hicieron una grafía prestada del castellano. Y de ahí surgió que tenemos 32 letras en guaraní. Recordemos que en el castellano tenemos 27 y en el guaraní 32. 20 consonantes y 12 vocales. Vamos a introducirnos un poquito ahí. Bueno, por suerte, estas gentes estudiosas comenzaron a escuchar cuando hablaban los guaraníes, y era cosa lógica que tenían que tratar de graficar esos sonidos, y lo que acá comenzaban a darse cuenta que teníamos más vocales. Resulta que encontraron 5 vocales nasales, así como gangoso. A, E, I, O, U, del castellano. Y esto, A, E, I, O, U. Así suena más o menos. Y bueno, es tan importante saber por qué. Después aparecen 2 vocales más,
que se forma con la Y. Ese se llama la vocal gutural porque nace acá en la glotis, ahí donde nace las cuerdas vocales. Y se pronuncia la Y, ya no es más ya, yo, sino es suena acá. Y después la otra vocal guturonasal se llama, es guturonasal, que tiene arriba la virgulilla. La virgulilla es un signo universal, así como en el castellano tenemos para decir ñ, en la N se le pone esa virgulilla, ese sombrerito. Y bueno, acá nosotros en guaraní tenemos las 5 vocales nasales, a, e, i, o, u, tenemos con la virgulilla, como tiene la ñ. Y también la recuerda que el otro es gutural, y este otro es tiene la virgulilla también. Muy bien. Entonces, es tan importante conocer nuestra grafía y, lógicamente, el fonema. A ver qué otra cosa importante. Bueno, para que vayamos teniendo conocimiento. Bueno, hay, por ejemplo, la consonante que conocemos por la H muda, se pronuncia, su nombre es G, H, y la E se pronuncia G. Y la otra variante que tenemos, no es mucho y es fácil, es la J, su nombre es Y, J-E, y se pronuncia Y. Pero ¿qué le parece? Bueno, otra curiosidad de nuestro idioma guaraní es que tenemos el puso. ¿Pero qué será esto? Bueno, el puso le digo en castellano, así como es lo que se utiliza en la lengua inglesa, que es más o menos que estoy estudiando y tengo un somero conocimiento. La virgulilla. Vieron que en el inglés nosotros le contraemos cuando se habla, una tertulia, cuando se pone ese signo o esa vocal se contrae. En cambio nosotros en guaraní, cuando le ponemos el puso, o sea el apóstrofo que conocemos, bueno, ahí se produce pu, en guaraní significa sonido, y so significa cortar. Es contrario al del inglés, porque si yo digo, por ejemplo, I am, y yo escribo la I, el apóstrofo y la M nomás, en vez de decir I am, digo I'm, o you are, también you are. Bueno, salimos del inglés, eso es para orientarnos. Y resulta que en guaraní nosotros utilizamos el puso, pu, sonido, y so, que se corta. Hay una pequeña pausa en la pronunciación cuando decimos, por ejemplo, ja, H, A, puso, ja, Bueno, a ver otra palabra. Bueno, yo cuando digo, por ejemplo, Q, A, ahí lleva puso también. Q, A. Observemos o escuchemos que Q, A, como dice la palabra puso, hay una pequeña pausa. Puso, o sea, la pausa del sonido.
Y supongamos que yo le saco ese pusó, fíjense, porque el pusó, QA tiene 4 letras. Y esta palabra que voy a pronunciar tiene 3. Y fíjese que tiene casi parecido, pero no es. Hay que pronunciar bien en guaraní para que no haya mala interpretación. Bueno, QA, cintura. Y cuando yo digo cuá, todo junto tiene 3 letras. Cuá, ese es agujero. ¿Sí? Se va interpretando, ¿no es cierto? Bueno, entonces, en el guaraní sabemos que tenemos escritura y tenemos pronunciación. Yo cuando me enteré esto en el 2006, cuando tenía 56 años, me entero que el guaraní tiene grafía y fonología, grafema y fonema. Pero qué hermoso, qué lindo. Entonces, desde ahí yo me sentí el hombre más feliz del mundo porque yo era guaraní hablante nomás. Y ya lógicamente ya escribía en castellano y trataba de mejorar mi escritura, tanto en los acentos como en las distintas reglas de ortografía. Correcto. Ahora vamos a lo nuestro, hablando del guaraní. Y bueno, desde esa época yo comienzo a estudiar. Y esa fue la causa, el motivo principal por el cual yo he tomado la decisión de estudiar la secundaria. Yo soy promoción 2011 en la secundaria con 914. Bueno, esto es clase de guaraní, pero es importante contar qué motivación me ha causado al enterarme de que el Avañe tiene su grafía y su fonología, grafema y fonema. Y bueno, y después me recibo en la secundaria en el 2011 y luego estudio el profesorado de guaraní. Termino el profesorado y comienzo a escribir mi libro que se llama el TIC, Tecnología de la Informática y la Comunicación aplicada a la enseñanza del idioma guaraní. Y bueno, ya aprobé. Y bueno, humildemente digo licenciado en guaraní. Pero eso ya uno ya trae desde allá de la sangre. Mi bisabuela era guaraní, no hablaba castellano. Bueno, ahora seguimos. Acá, qué lindo que es aprender nuestro idioma. Hablando de dificultades y facilidades para aprender nuestro idioma, le comento, si alguno de los que escuchan no sabe nada de guaraní, no importa. Otro puede saber más o menos y otro saber hablar muy bien en guaraní, como yo sabía, pero tenía la dificultad de desconocer totalmente de que el guaraní tenía su escritura. Bueno, ahora, lo que le quiero decir es lo siguiente. Si algunos no saben el guaraní y más o menos le suena bien y le es agradable y le es grato, ¿qué pasa? Que yo puedo tener mi abuela, mi bisabuela, mi abuelo, mi bisabuelo, papá, mamá, de que ellos sí saben guaraní, yo no sé nada. Pero va a pasar lo siguiente, que cuando comenzamos a estudiar nuestro hermoso Avañe, por eso dicen que es el idioma dulce. Bueno, nosotros cuando comenzamos a estudiar van a pasar los meses, lo mínimo 6 meses. ¿Sabe qué se le va a producir a usted que no sabe nada guaraní? Y cuando tienen en su ADN, a través de sus progenitores,
de que se le va a producir una retrospección genética de la memoria. Y va a decir, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué estoy más inteligente? ¿Por qué? Porque cuando usted duerme y estudia vocabulario guaraní, estudia frase, estudia sustantivo, adjetivo, verbos y adverbios del guaraní, ¿qué pasa? Claro, se va a porque nosotros tenemos allá en el fondo de nuestro cerebro, nuestro ADN, se hace la retrospección y comenzamos a ser más inteligentes. Otra cosa, a la vida lo vemos mejor y encontramos que hay más colores de los colores que conocemos. Esto es lo importante, porque usted va a comenzar a tener sentimiento más profundo. Le va a amar más a mamá, a papá, le va a amar más a su esposa, usted a su esposo, a los hijos. Va a tener esa paciencia, esa consideración, va a tener todas las actitudes positivas que el hombre en su esencia lo tiene. Bueno, muy bien. Ahora, ya que estamos en sabemos que hay letras del castellano que no se utilizan en el guaraní. Y ellos son, vamos, muy bien, la B larga, la C de casa, la D de dedo, F de Francisca, L de lluvia, Q de queso, W de Washington, X de xilofón y Z de zapato. Bueno, eso no se utiliza en el guaraní. Hay una excepción, hay 3 letras, que con dígrafo sí se utiliza, pero solo no. Bueno, comencemos. La B larga con la M suena B, ese es dígrafo. Dígrafo. Y en guaraní se dice pundiecoin, porque tiene 2 letras consonantes. Bueno, después la C va con la H para decir che. Che, rojaiju, yo te amo. Con la CH. Y bueno, y la otra letra que va con dígrafo son 3. La D con la N y la D se pronuncia D. Ahí está la diferencia, ¿no es cierto?, de que esas reglas de ortografía y de escritura, una vez que nosotros aprendemos, le comento algo maravilloso, que uno jamás puede cometer errores ortográficos cuando escribe, cuando cuando recibe dictado y todo eso. Una vez que nosotros sabemos estas reglas, no hay lugar a errores en la escritura. Muy bien. Así entonces estamos incursionando y transitando en este día maravilloso, histórico, y entonces ya nosotros estamos en condiciones de comenzar a aprender. ¿Y por dónde podemos comenzar? Hay algo primordial: los pronombres personales. Así como nosotros en castellano tenemos yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, en guaraní también tenemos.
con una diferencia que tenemos un pronombre más. Así como en el inglés tienen para la tercera persona él, ella y los elementos comunes, animales y cosas. Por ejemplo, he, él, estoy hablando del inglés, he, él, she, ella, it para animales y cosas. Bueno, en guaraní ya vamos. Por ejemplo, yo digo che, yo. Che, yo. De, tú. Ahí se escribe N, D y la E. De. Lo mismo en la primera persona apareció la regla esa she, la C y la H. Yo. De, tú. Ja, e. El. Bueno, ahí por ejemplo, ja, e aparece lo que estábamos aprendiendo. Primero la H, que se pronuncia como J. Ja, apóstrofo o puso y la E. Vio que se hace una pequeña pausa. Ja, e, él. Bueno, ahora, nosotros se dice ñande. Y también ore se dice ñande. Bueno, acá tiene sus razones y su motivo del por qué se dice ñande. Es nosotros incluyente. Estamos incluidos todos, por ejemplo, los correntinos. Y, por ejemplo, y si yo digo ore, es excluyente. ¿Qué ejemplo le doy? Bueno, ore, ñandesowe. Bueno, nosotros no tenemos plata. O sea que somos unos pocos nomás, ¿vio? Ore. Y en cambio ñande incluyente está todo. Ñande, yacaru. O sea, lo que tienen para comer, comen entre todos ahí. Bueno, haga un ejemplo así. Ñande yacaru, orero caru. O sea, cuando decimos ñande yacaru, comemos todo. Y cuando decimos orero caru, es unos pocos más, no todos los nosotros, porque son plurales también. Y lo otro es plural ñande. Ñande, nosotros. Incluyente. Y ore es excluyente. Bueno, ahora, pende. Pende. Vosotros, ustedes. De las dos formas se puede traducir. Pende, ustedes, vosotros. Bueno, y ahora jaecuera. Jaecuera es ellos. Jaecuera, ellos. Es el plural, ¿no es cierto?, de la tercera persona del plural. Y en la primera persona del singular es jae. Tercera persona del singular, jae. Él. Muy bien. Entonces así en esta pequeña introducción, bueno, es lo que vamos a ir aprendiendo con mucha paciencia. Bueno, entonces ya teniendo el pronombre personal, yo puedo ir utilizando un verbo. ¿Sí? A ver, el verbo, bueno, ahora que ya estoy con apetito, caru, quiere decir comer. Y bueno, ¿y cómo yo conjugo eso? Bueno, che, caru, no, porque recordemos que el guaraní tiene sintaxis. Bueno, tiene que tener la concordancia del artículo, sujeto, verbo y predicado. Entonces yo digo, che, a, caru.
yo como. Yo como. De, re, caru. Esas son partículas prefijas que se le agrega al verbo. Caru vendría a ser el infinitivo. Che a caru. Yo como. ¿Quién realiza la acción? Yo. Che a caru. De, re, caru. Ahí se le agrega la partícula prefija re a la segunda persona del singular. De, re, caru. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Vamos yendo así despacito. Entonces, para ir entendiendo cómo se conjuga. Bueno, después le voy a ir dando la diferencia. Bueno, ja, o caru. Ñande, ya, caru. Ahí le ponemos la partícula prefija ya. Ñande, ya, caru. Incluyente, todo el mundo comen. Ore, gro, caru es excluyente. No, todos comen. Podemos comer, pero comer bien, Bueno, ahora, pende, pe, caru. Bueno, la partícula prefija es pe. Pende, pe, caru. Después, o sea, vosotros coméis, ¿no es cierto? Ustedes comen. Después tenemos ellos. Jaecuera o caru. Ellos comen. Jaecuera o caru. Acá la partícula prefija e del plural de la tercera persona coincide con la partícula prefija de jae o caru de la tercera persona del singular. O sea, entonces, esa forma de recordar las partículas prefijas es a, re, o, ya, ro, pe, o. No se preocupen si no entienden todavía. Despacito, lentamente vamos a ir aprendiendo. Recuerde que con paciencia el agua gota a gota horada la piedra. Entonces, che, acaru, yo como. De, re, caru, tú comes. Ja, o, caru, él come. Bueno, nosotros incluyente. Ore, ñande, ya, caru. Ese es incluyente. Y excluyente es ore, ro, caru. Qué lindo. Bueno, yo me siento feliz de que se puede aprender el guaraní. Y le digo que esto hago porque no quiero ser responsable del genocidio y la cultura e idioma del guaraní. Cuando yo digo avañe, me estoy refiriendo al idioma del hombre. Ava quiere decir hombre. Iñe es el idioma, así como quiere decir lo que uno dice, la palabra el ñe. Muy bien. Entonces, le digo, comuníquense con sus amistades y a través del WhatsApp o los medios que tenemos y avísenle de que hay este canal para aprender guaraní. Yo soy el sirviente de ustedes, un humilde servidor, y que si Dios quiere ya le vamos a dar los números de teléfono para el que quiera comunicarse conmigo para cualquier consulta.
Bueno, qué felicidad. Feliz domingo para todos.